El desarrollo de los PLC fue dirigido generalmente por los requerimientos lo que se fueron dando los fabricantes de automóviles, ¿sí? En el boom, en ese momento, de lo que fue la revolución industrial con la fabricación de diferentes tipos de empresas, como por ejemplo Toyota y todo eso, que fueron justamente requiriendo mayores cantidades de procesos de forma automática. Y por eso fue que se desarrolló con la idea de poder crear justamente eso, lo que fue el PLC. Esto mismo fueron cambiando constantemente lo que fueron los sistemas de control en las líneas de producción, de tal forma que necesitaban un modo más económico, por decirlo de alguna otra forma, para realizarlo, ¿sí? Además de un modo más económico, mucho más rápido, porque justamente lo que hace el PLC es agilizar todo el proceso de automatización. Entonces todo el sistema de control, está basado en lo que son relés, ¿sí? Que tienen un alto costo de instalación y mantenimiento, y se utilizan muchísimas cantidades de módulos de relés, sólidos, no sólidos, temporizados o lo que quiera llamarle. Acá ves en pantalla lo que es un rack, y mismo en el rack tenés diferentes real DIN donde van incorporados diferentes dispositivos electromecánicos, como por ejemplo estos tipos de resistores, estos tipos de relé temporizados, ¿sí? Relés sólidos, y con todo esto se manejaba lo que era el sistema en el cual estaba controlado por todos estos dispositivos. Imagínate que vos tengas una avería, no es tan así como te voy a contar, pero imagínatelo de esta forma, y tengas que ver cuál es el problema en todo este conjunto de cables. Fíjate que no está bueno porque tenés una gran cantidad de cables, una gran cantidad de dispositivos también. Entonces, para poder hallar lo que es la avería dentro de este rack, puede ser que tarde bastante. En cambio, con un relé, fíjate que el relé, como te lo mostré en el video anterior, es compacto, es conciso, ¿sí? Es sólido, además de eso es robusto y es extremadamente fácil de manejar y no tiene tanta cantidad de entradas y salidas en relación a todo este conjunto de elementos. Solamente tenés un elemento y con ese elemento controlas absolutamente muchísimas cosas. Como te digo, hay que saber programarlo, ¿sí? Hay que saber utilizarlo, hay que saber cómo está compuesto, cómo está formado, cuál es la estructura, la arquitectura y todo lo demás, pero eso se aprende, es fácil. Entonces la evolución dentro de la parte del sector industrial fue marcada entre la época del 60 y la parte del 68, donde se fueron dando los primeros controladores programables, se fue evolucionando hasta de esta época hasta el año 70/80 más o menos, donde salen lo que son los modelos llamados Modicom. Estos son los primeros modelos que se incorporan como entradas y salidas de dispositivos en la parte industrial, ¿sí? Que realizas operaciones de 4 bits, se aplica en la parte del ambiente industrial y se diagnostica y repara de una forma fácil, en teoría. Esto es un tipo de PLC Modicom, no sé cómo se llaman los creadores porque no soy un libro. Fíjate después, la verdad que bien por ellos, realizaron este tipo de dispositivo, como te digo, llamado Modicom. Ahí lo ves ahí abajo. No sé qué modelo es, tampoco sé exactamente el año y todo lo demás, pero aproximadamente estaba entre esta época, en el 70 y el 80, donde acá se hace el cambio radical dentro del sector industrial. Obviamente que existieron diferentes versiones por ahí, un poco más viejas a estas, un poco más antiguas, pero más o menos te voy dando una orientación. Fíjate que en esa época la cantidad de módulos que tenía este relé, obviamente no se podían sacar, estaban diseñados ya desde una forma y quedaban de esa forma, ¿sí? No era modular, era completamente estático. Y además, contando también con el peso que se manejaba y todo eso, ¿no? Después fue evolucionando todo esto hacia la parte de la modernización, ¿sí? En la parte de la arquitectura del PLC, donde se reducen las dimensiones del PLC y se realizan operaciones de 16 bits. Acá vi otro PLC, ¿sí? Esta marca es M580 y es de Schneider. Y fíjate que tenés una reducción bastante considerable en relación a este PLC, ¿sí? Es prácticamente menos de la mitad de lo que era, y además de eso es mucho más moderno porque tenés entradas para conexión a J45, a un tipo de RJ12, por ahí específico para un tipo de conector de comunicación de protocolos dentro de la internet y todo lo demás. Y esto es mucho más moderno, ¿sí? Esto es muchísimo más moderno. Después los módulos se fueron actualizando hasta llegar a lo que son, por ejemplo, la parte de mínimo espacio ocupacional, las grandes aplicaciones que se pueden ir dando, como por ejemplo el monitoreo y supervisión, las fábricas o pymes o industrias completamente automatizadas y la fácil instalación y mejor rendimiento. Eso es muy importante. Ya hoy en día se trabaja con lo que son diferentes
conexionados a través de lo que sería conexión Ethernet de cable por el tema de la seguridad y diferentes tipos de protocolos conocidos como por ejemplo el Modbus que ves acá, Profinet no está, pero también es muy conocido, etcétera, etcétera, que te lo brindan mismo lo que son los proveedores de servicio de estos PLC. Ya fíjate que todo está conexionado de una forma alámbrica, pero a través del Internet. Eso es lo importante, que vos podés controlar el PLC a través del Internet. Así que esto fue un poquito la parte de la reseña, ¿sí? La reseña histórica del PLC. Espero que haya servido y comenta para que ver si esto sirve, no sirve, si realmente está bueno o no está bueno y tener un feedback en relación a lo que vengo realizando.